antes de comenzar la sesión, les invito a todas y todas para que después vean en nuestro canal de YouTube. Están grabadas las sesiones anteriores que tuvimos, que fueron sobre manejo integrado de senderos y senderos sostenibles. Después pueden tener acceso a ese material. Les vamos a compartir los enlaces tanto de nuestro canal de YouTube como de redes sociales, donde pueden acompañar todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, comenzando, ¿no? ¿Qué es gobernanza y qué es conectividad? Entonces, son temas muy amplios, como dije en un inicio, pero siempre es importante comenzar con definiciones claras, ¿no? Entonces, yo intenté colocar aquí en muy pocas líneas qué significa gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza, ¿no? Nos referimos a los procesos, estructuras, normas e instituciones por los cuales se toman decisiones, se ejerce autoridad y se distribuyen responsabilidades en relación a áreas protegidas y conservadas. En nuestro caso, senderos también dentro de eso entran. Y bueno, la buena gobernanza implica diferentes principios de buena gobernanza, ¿no? De los cuales vamos a hablar a lo largo de la presentación, pero principalmente legitimidad. Entonces, una estructura de gobernanza para que sea sostenible a largo plazo debe ser legítima, debe tener participación pública, debe ser transparente y en ese sentido la participación debe ser equitativa y debe haber una rendición de cuentas de todas las partes. Eh, estas definiciones las saqué de los manuales de la UICN y de todas formas igual les recomiendo que accesen a estos manuales. Aquí están en inglés, pero estos igual están disponibles en español, en portugués, en diferentes idiomas. Justo estoy con una versión impresa aquí al lado. Después les vamos a mandar los enlaces como material anexo a la capacitación. Estos dos manuales están como la serie de mejores prácticas para áreas protegidas de la UICN. La UICN, como todos saben, es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y esta es una iniciativa de la, de la red de áreas protegidas de la UICN. Y bueno, la UICN también define conectividad como el flujo, como el movimiento sin obstáculos de especies y el flujo de procesos naturales que sostienen la vida en la Tierra. Esa es la manera más resumida, pero básicamente estamos hablando de que haya flujo genético entre áreas protegidas y conservadas. Vamos a hablar un poco más de eso en las próximas láminas. Y esta última definición también es importante, que cómo podemos entender a los senderos como una infraestructura de uso múltiple que contribuye para la conservación. Entonces, pensar en una red ecológica para la conservación puede ser un sistema de hábitats, núcleo conectados por corredores, mantenidos y restaurados para conservar la diversidad en paisajes fragmentados. Entonces, esto es solamente una introducción de conceptos que vamos a estar tocando a lo largo de toda la presentación. Entonces, y bueno, ¿por qué nosotros vemos senderos como una herramienta para la conservación de la conectividad? Esta es una lámina que ya la compartimos en presentaciones pasadas, pero esta es muy clara para elucidar cómo está fragmentado el mundo en el que vivimos, ¿no? Si le damos un zoom a las áreas protegidas de las Américas, vemos que mismo que tengamos una cobertura de áreas protegidas y conservadas de alrededor de 25%, la mayor parte de las áreas protegidas están desconectadas. Y bueno, a nivel global, bueno, un poquito menos del 10% de las áreas protegidas a nivel global están estructuralmente conectadas. Y vamos a ir entendiendo a lo largo de la presentación por qué la conectividad es importante y de qué manera los senderos pueden contribuir para la conectividad en escala de paisajes. Entonces, estudios recientes muestran cómo los senderos y, bueno, herramientas de planificación turística a escala territorial pueden fortalecer la gestión de áreas protegidas y promover la conectividad. Aquí hay solo un diagrama que lo vamos a ver de manera más detallada en las próximas láminas de cómo un sendero, que aquí en esta lámina está en naranja, puede fortalecer la gestión de áreas protegidas.
por medio de las acciones que se desarrollan alrededor del sendero. Entonces, no significa simplemente que un sendero en sí mismo vaya a promover la conectividad, sino son las diferentes estructuras de gobernanza. Entonces, significa las instituciones, asociaciones, actores locales, propiedades privadas, áreas protegidas o otras formas de conservación que contribuyen a la gestión en escala de paisaje, ¿no? Y cómo esto fortalece la conectividad a partir de proyectos de restauración, de uso público, como es el caso del proyecto de senderos en Ecuador, pero de otras alternativas, como otros de nuestros socios en Ecuador también están implementando, de agricultura sostenible, agroecología y redes agroecológicas, ¿no? Entonces hay diferentes formas en que se puede proponer esto. Pero antes de hablar de conectividad o para que el concepto quede más claro, conectividad es una, bueno, y eso es interesante que lo tengamos en mente, ¿no? Conectividad es un concepto que hace sentido hoy en día porque nos damos cuenta que el mundo en el que estamos viviendo, las áreas naturales que tenemos están cada vez más fragmentadas. Entonces, estamos comenzando a buscar por dónde se conectan estas áreas protegidas o cómo podemos reconectar áreas naturales que en algún momento estuvieron conectadas, pero hoy en día por los impactos del ser humano en el medio ambiente, principalmente por deforestación, monoculturas, especies invasoras, expansión urbana, tantos amenazas que enfrentamos en el día a día, quienes trabajan con conservación. ¿De qué manera podemos reconectar estas áreas naturales? Entonces, quisiera comenzar hablando a partir de elementos centrales de la ecología de paisajes. Entonces, en este diagrama también se muestran cuáles son los elementos centrales. Entonces, el elemento principal es la matriz. Entonces, es importante también pensar en una escala de paisaje. Podemos pensar en un área de 2 hectáreas, en un área de 20 hectáreas, de 200, de 2000 hectáreas. Y va a depender del zoom que le damos al área. Entonces, aquí yo creo que todos ya tuvieron la oportunidad, tal vez caminando, haciendo senderos, de llegar a un punto en una montaña donde se veía el horizonte y ahí se ve que el horizonte, por ejemplo, tiene diferentes tonos de verdes o diferentes texturas. Entonces, hay áreas que están fragmentadas, hay áreas que están un poco más conservadas, pero el paisaje como un todo lo que podemos ver podemos delimitar un área y esa es la matriz. Entonces hay matriz en que está la agricultura o la monocultura es predominante. Entonces es una matriz en que hay algunas manchas. Entonces las manchas o patches o fragmentos son las porciones que generalmente trabajamos con matrices fragmentadas, entonces las manchas son las porciones de vegetación que todavía están conservadas. Entonces, aquí están las definiciones, ¿no? Entonces, la matriz es el elemento dominante, que es lo que está en el fondo, todo lo que está en amarillo, digamos, o todo el conjunto, y las manchas son estas áreas que aquí están representadas en verde, que serían las áreas que son más o menos homogéneas dentro del paisaje. Podemos, pensando en que el proyecto que estamos desarrollando es para conectar áreas protegidas y conservadas, considerando áreas clave para la diversidad y, bueno, todos los elementos que están dentro de las KBAs. Son áreas relativamente homogéneas y cumplen una función muy importante de ser hábitat de especies, de ser un refugio, sirven para la reproducción, alimentación y la conservación de la biodiversidad. Aquí hay otro diagrama que muestra diferentes esquemas, diferentes paisajes, ¿no? Entonces, aquí en la parte superior hay un paisaje más fragmentado. En esta primera imagen, la segunda imagen es un paisaje que tiene diferentes estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos imaginar que esta representación en el medio sea una mancha urbana, aquí en el lado izquierdo sea
una plantación, un monocultivo de soya y aquí otro lado otro monocultivo de algodón o algo así. Y aquí en verde más oscuro son dos áreas protegidas. Entonces, los corredores y el diseño de corredores son los elementos lineales. Hay algunos corredores que se ven de manera muy clara en un paisaje. Entonces, por ejemplo, si es que están viendo de una montaña, de una montaña, un área plana, se ven que hay corredores verdes, que son lugares donde probablemente hay un flujo de especies y están más conservadas, pero también hay un efecto en las zonas de borde de estos corredores y en las zonas de borde de las manchas. Entonces, pensando en la planificación de la conservación y cómo esto se vincula también a la planificación territorial del turismo y los senderos como una estructura que facilitan la planificación del turismo. Podemos pensar, ¿no? Cómo diseñar senderos que fortalezcan la gestión de estos corredores y cómo conectar manchas pequeñas a manchas grandes. Entonces, áreas protegidas pequeñas o zonas de conservación a parques nacionales o otras categorías de mayor protección, ¿no? Entonces, solamente para mantenernos en la parte conceptual. Los corredores son estos elementos lineales que conectan parches. Entonces, los corredores pueden ser ríos, los corredores pueden ser bosques, pueden ser crestas de las montañas. Muchas veces los senderos están en zonas montañosas y por eso también las áreas están más conservadas. Pero también hay que pensar cómo las redes de senderos pueden fortalecer las redes de conservación y hacer un sistema de áreas conservadas, no necesariamente protegidas, pero áreas protegidas y conservadas. También considerar otras medidas de conservación, como una red de senderos puede fortalecer la gestión no solamente de un área protegida, pero de un sistema de áreas protegidas, sea este sistema un sistema municipal, un sistema departamental o estadual, perdón. En diferentes países hay países que son departamentos, provincias o estados. Entonces, los diferentes niveles de administración pública o incluso senderos para conectar un sistema nacional de áreas protegidas, que eso es donde va nuestra visión como senderos panamericanos a largo plazo, ¿no? Entonces, y también corredores para conectar mosaicos agroflorestales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen de aquí del medio, di el ejemplo que podría ser monoculturas, pero tal vez si podemos pensar en otra escala, podrían ser también diferentes iniciativas de agricultura sostenible que se trabaja con especies nativas. Hay algunas especies que son exóticas, pero no son invasoras, que pueden de alguna forma, si bien manejadas, contribuir a la conservación en escala de paisaje, ¿no? También es importante conocer cuáles son las funciones de los corredores. Entonces, la principal es que los corredores sirvan para mantener el flujo genético y el flujo genético de especies y principalmente pensamos en especies amenazadas. Es un ejemplo muy más fácil. Y, por ejemplo, hay especies que tienen miles de individuos, hay especies que están amenazadas y críticamente amenazadas, que tienen cientos o a veces apenas pocos individuos de la especie. Y si es que una mancha, por ejemplo, es muy pequeña y un corredor es muy angosto, la especie se va a quedar restricta a una mancha que no tiene todas las condiciones de alimentación, no tiene diversidad genética para que las especies se reproduzcan, y el destino de esas especies que están en una mancha pequeña con un correcto, con tal vez, o tal vez en el ejemplo de aquí arriba, ¿no? Que son islas aisladas, el destino de esas especies va a ser la extinción. O puede ser una especie que no es viable del punto de vista de reproducción. Entonces, son especies que la categoría de amenaza va a permanecer una especie amenazada o puede aumentar de ser una especie amenazada a ser una especie críticamente amenazada, o incluso ya hay casos, varios ejemplos de especies que están extintas en la naturaleza. Existen en zoológicos tal vez, pero en la naturaleza ya no existen. Y bueno, las funciones de movilidad de fauna, entonces es importante que la fauna se pueda mover y también
junto con la fauna haya posibilidad de dispersión de semillas. Y bueno, la función de los corredores también es que, y bueno, corredores fortalecidos es que el hábitat también se adapte a los impactos del cambio climático. Entonces, aquí hay unos conceptos clave que estamos hablando al inicio. Entonces, ¿cómo podemos entender los senderos o la planificación de la conservación, la planificación turística como una herramienta para fortalecer la conectividad? Y bueno, la conectividad es la capacidad del paisaje para permitir el movimiento ecológico. Básicamente es lo que estamos hablando cuando tocamos en las funciones de flujo genético, movilidad de fauna, dispersión de semillas y adaptación a los impactos del cambio climático y de la crisis mundial de extinción de especies. Entonces, aquí es importante considerar que hay dos tipos de conectividad: la conectividad estructural, que es basada en zonas continuas, contiguas, físicas en el paisaje. Entonces, dos áreas protegidas o conservadas que están conectadas, por ejemplo. Y otra cosa es la conectividad funcional, que el nombre mismo lo dice, ¿no? Función, que sí, que tengan la función, no solamente porque a veces hay áreas que están conectadas estructuralmente, pero no sabemos si las especies están, hay flujo genético entre esas áreas, ¿no? Entonces, depende de cómo las especies perciben y utilizan el territorio. Entonces, por eso es importante considerar que hay diferentes elementos en la matriz, en el paisaje como un todo. Entonces, aquí voy a hablar un poco de, bueno, ya hablamos, ¿no? En el inicio de la fragmentación. La fragmentación, solo para tener las definiciones muy claras, es el proceso por el cual los ecosistemas contiguos se dividen en partes más pequeñas y aisladas. Y aquí podemos ver dos procesos que pueden mostrar cuál es la fragmentación en diferentes paisajes. Entonces, a veces se generan islas, islas de áreas conservadas. Incluso estas islas, hay casos tan extremos en áreas de monocultivo, por ejemplo, que pueden ser un conjunto de tres, cuatro árboles, o a veces un árbol de un área, de una especie nativa que esté en el medio de un área totalmente fragmentada, pero hay una cierta diversidad dentro de esas áreas pequeñitas. También puede ser estas otras pequeños tipos diferentes tipos de suelo que también son efectos de la fragmentación. Entonces, las consecuencias de la fragmentación, ya hablamos a un inicio, o sea, es la pérdida de diversidad, el aislamiento genético. Entonces, cuando las especies se quedan aisladas y no pues, se pueden reproducir, el efecto de borde, que está aquí destacado en naranja. Entonces, cuando la matriz, por ejemplo, es un área de monocultivo que generalmente tiene necesidades de una agricultura mecanizada o de riego, entonces es totalmente dependiente de los seres humanos para una plantación, por ejemplo, el área del corredor y las manchas se ven muy afectadas porque hay un contraste entre una área muy seca y dependiente de la interferencia humana con un área que ya perdió toda su conexión con ríos o con la propia humedad y bueno, em, eh, yo creo que puede ser muy útil en este caso pensar en islas dentro de un contexto más amplio, en que las especies cuando están reducidas a un área muy pequeña, hay el aislamiento genético, efecto de borda y menor resiliencia, ¿no? Entonces, menor resiliencia de la especie y del ecosistema como un todo. Aquí está el efecto de borde. Entonces son los cambios ecológicos que ocurren en los límites del ecosistema. Entonces, como ya está explicando, ¿no? Puede haber mayor temperatura, invasiones biológicas y la perturbación humana. Entonces, hay áreas en áreas protegidas urbanas, eso es muy común, que siempre están con la presión a partir de la especulación inmobiliaria, del crecimiento de la urbanización, la necesidad de construir carreteras o diferentes emprendimientos que impactan los bordes de áreas protegidas, ¿no? Y como estaba hablando al inicio, ¿no? Una cosa que es muy importante considerar es cuál es la escala que estamos considerando. Entonces, podemos estudiar el paisaje, y en este caso el paisaje es definido de manera muy arbitraria, ¿no? Entonces, yo puedo estudiar un paisaje, sea del tamaño de una cancha de fútbol, o puedo estudiar un paisaje
de un tamaño de un área protegida de 1 millón de hectáreas, por ejemplo. Entonces, se puede entender el paisaje de diferentes formas a partir de la escala del espacio y también a partir de la escala del tiempo, ¿no? Entonces, en relación a qué periodo se puede estudiar diferentes paisajes. Y ahí hay que tener mucho cuidado cuando se crea una línea base. Por ejemplo, se puede crear una línea base cuando se comenzaron a hacer estudios en un área X y digamos que esa línea base es el año 2000, que hay mapas de cómo era esa área en el año 2000 y hoy estamos en 2026. Entonces la línea base es el año 2000 y son 26 años de cambio, pero hay que considerar que cómo era ese paisaje hace más tiempo. Entonces, definir la línea base puede ser muy peligroso porque a veces piensa, en aquel momento había X diversidad de especies y hoy hay X menos 10, digamos. Pero hay que considerar que en el año 2000, que escogimos arbitrariamente como la línea base, ya hubo un proceso de pérdida de especies. Entonces, también eso puede interferir en cuáles son los resultados que se comparten en relación a la diversidad de especies o a la conservación de diferentes hábitats. Bueno, y ahora ya que hablamos un poco de los conceptos más centrales de ecología de paisajes, vamos a hablar cómo podemos entender conectividad y cómo podemos planificar diferentes proyectos de planificación de la conservación vinculada a la planificación del uso público y del turismo en escala de paisajes. Entonces, este es un artículo que les compartí a un inicio de la presentación, donde se muestra cómo un sendero puede fortalecer la gestión de la conectividad en áreas protegidas y conservadas. Pero aquí hay otro ejemplo de diferentes tipos de corredores, ¿no? Entonces, hay corredores que son lineales, entonces aquí un corredor muy angosto. Hay corredores que tienen una presencia un poco mayor en el paisaje, entonces se nota que es un corredor más grueso. Y también hay que considerar que hay diferentes islas, ¿no? Islas de vegetación conservada en el paisaje. Y aquí estas áreas en verde más oscuro podemos entenderlas como áreas núcleo, podemos considerar que son áreas protegidas, digamos que este es un parque nacional, aquí es una reserva privada, pueden ser diferentes categorías. La idea es entender que diferentes tipos de corredores van a tener diferentes impactos para la conservación y la conectividad de un sistema de áreas protegidas y conservadas. Entonces, mientras más grueso o largo sea ancho sea el corredor, las chances de que ese corredor no solamente sea un corredor que promueva la conectividad estructural, sino también la conectividad funcional, son más altas. Y lo mismo con corredores lineales que son más angostos, pero si hay una gestión efectiva de esos corredores, sí pueden funcionar para facilitar el flujo genético de especies en escala de paisaje. Entonces, aquí de nuevo les comparto la imagen que estaba hace rato. Era como un sendero que aquí está destacado en rojo, naranja, no sé, depende de sus computadores de ahí qué color aparece. Cómo el sendero puede fortalecer la conectividad entre áreas protegidas y conservadas. Entonces, de nuevo, no es el sendero, sino son las acciones vinculadas a a los diferentes emprendimientos. Entonces, un sendero, si hay asociaciones, si hay ONGs, si hay otras actividades vinculadas como agricultura o meliponicultura o diferentes prácticas sostenibles y más que todo actores, instituciones involucradas a lo largo del paisaje, ¿no? Cómo eso puede contribuir para la gestión territorial y la conservación a largo plazo. Entonces, aquí hay ejemplos de corredores que ya tienen mucho más tiempo, más recursos, más inversión y bueno, también más historia, ¿no? Son proyectos que ya tienen alrededor de 20 años uno y el otro casi igual 2 décadas. Hay que ver cómo crear alianzas
y cómo estas alianzas se conectan para promover la conservación en gran escala, ¿no? Entonces, aquí les estoy compartiendo dos proyectos que son gigantes, pero después vamos a aterrizar cómo el aprendizaje de estos proyectos se puede aplicar a diferentes escalas, ¿no? Entonces, hay dos temas que vamos a tocar y bueno, ya pasando un poco de la parte de la ecología de paisajes a la parte de la gestión y de la gobernanza en escala de paisajes, es importante cómo pensar en la conservación de la conectividad. Entonces, sea por medio de proyectos de restauración, del fortalecimiento de la gestión de áreas protegidas y conservadas que ya existen, pero pensar en el contexto más amplio de sistemas nacionales de las protegidas, entonces, y cómo esto se adapta a diferentes contextos locales. Entonces, voy a leer ese parágrafo que es, de nuevo, creo que es importante siempre parar un poco para absorber mejor los conceptos. Entonces, la conservación de la conectividad aspira a una gobernanza sensible a los contextos locales, al mismo tiempo que se alinea con la ciencia en escala de paisaje. La conservación de la conectividad busca reorganizar la gobernanza de la conservación de acuerdo con con las comprensiones actuales de la dinámica de los ecosistemas y con un compromiso normativo hacia paisajes amplios e intactos. Entonces, suena muy abstracto, ¿no? Porque ¿cómo conectamos dinámicas sociales, dinámicas económicas, políticas, normas a la conservación en escala del paisaje? Entonces, vamos a hablar cómo eso se aplica a diferentes aspectos sociales. Entonces, ya hablamos de la ecología de paisajes, ahora creo que es importante comenzar a discutir los componentes sociales, bueno, componentes socioecológicos y creo que esto se relaciona muy bien al proyecto que estamos implementando en Ecuador, pero también es aplicable a otros contextos. Entonces, ¿qué, qué es lo que influye en la gestión de un paisaje? Entonces, ¿cuáles son las partes con las que todos en el día a día negociamos para gestionar la conservación, sea en una escala de una kVA o sea en la escala de un corredor, por ejemplo? Entonces, son actores, instituciones, la participación pública y las diferentes estructuras de gestión compartida. Después, hay que considerar que los paisajes tienen diferentes funciones, ¿no? Entonces, una parte de un paisaje puede ser destinada para conservar la biodiversidad, entonces áreas protegidas y otras formas de conservación. También hay que considerar que hay la producción de alimentos y esto es muy sensible porque hay una demanda cada vez más alta y también una producción más alta. Y como al mismo tiempo hay otros emprendimientos paralelos vinculados a agroecología que pueden hacer que ese proceso sea más o menos sostenible. La capacidad del paisaje de sostener turismo y ahí también hay que considerar cuáles son los impactos positivos, pero también los potenciales impactos negativos del turismo. Y también los valores culturales del paisaje. Entonces, en algunos lugares hay montañas o ríos que son sagrados y hay comunidades que viven en esos lugares que también, cómo considerar eso en la planificación turística y en la planificación de la conservación. Y bueno, también entender el componente del paisaje como una estructura ecológica, entonces considerar tanto los elementos culturales, sociales, económicos que están aquí, son múltiples funciones que cumple el paisaje, pero también la red de elementos naturales que mantienen las funciones ecológicas, ¿no? Entonces, exactamente allí donde los senderos pueden presentarse como una infraestructura que puede fortalecer la conectividad, una infraestructura que puede permitir el acceso a acciones de conservación, involucrar a una sociedad más amplia para la conservación de la diversidad y también como una herramienta para la educación ambiental y el monitoreo. Entonces, aquí hice un diagrama que representa los diferentes elementos de la ecología de paisajes, como vemos en un inicio. Entonces, hay las manchas, está la matriz de manera más amplia, hay mosaicos, entonces diferentes áreas, áreas que están más conservadas, menos conservadas, más fragmentadas. Y bueno, los corredores, que hay los corredores naturales. Por ejemplo, aquí el río es un corredor natural y los corredores que pueden ser planificados. Entonces, un sendero de largo recorrido puede ser una infraestructura que puede fomentar la conexión de diferentes iniciativas o ser implementado de manera paralela
a un río o de manera paralela a una montaña o a un área que todavía está conservada y mantiene cierta conectividad y en ese sentido fortalece la conectividad. Entonces, en dos sentidos, ¿no? Puede fortalecer la conectividad y puede fortalecer la gestión de las áreas protegidas conservadas. Hay un caso muy interesante que creo que es un ejemplo muy bueno para hablar de aquí, que justamente es un río, que es la iniciativa de Salvemos el Río Cauni. Están algunos representantes ahí de la iniciativa aquí en la llamada que estamos en este momento planificando la implementación de un sendero acuático que hoy en día ya es utilizado por algunos practicantes de kayak y un sendero para caminantes y ciclistas. Entonces, cómo estos dos emprendimientos pueden fortalecer la gestión y también involucrar a más actores en la conservación. Entonces, solo un ejemplo de diferentes áreas. Y bueno, aquí hay otra lámina, otro ejemplo que creo que muestra un poco cómo eso puede ser desarrollado. Entonces, igual, un río que puede ser utilizado y allí cómo la recreación y el uso público contribuyen para la conservación, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de diferentes categorías de áreas protegidas. Entonces, hay un parque nacional, reserva de biosfera, reserva de vida silvestre, reserva de producción forestal. Y aquí es importante que cada país tiene diferentes nombres para diferentes categorías de conservación. Hay algunas categorías que son comunes a escala internacional por la OICN. Pero bueno, podemos pensar en áreas de protección integral y áreas de uso sostenible. Ambas es importante que trabajen juntas dentro de un sistema de áreas protegidas y se desarrollen de una manera conjunta para que un sistema de áreas protegidas sea efectivo, ¿no? Porque áreas aisladas, no, en algunos casos, si son áreas muy pequeñas, no tienen un impacto muy grande en términos de conservación de algunas especies, ¿no? Entonces, creo que es importante tener una visión sistémica, tanto cuando hablamos como un sistema de áreas protegidas, pero también como una red de senderos, sea una red local, una red regional o una red nacional de senderos, como la red de senderos y estos senderos que sean de uso múltiplo, sean para ciclistas, seres humanos o de uso acuático, cómo estos se integran en las estrategias de conservación. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo, solo un diagrama de cómo los senderos tienen que considerar estos diferentes elementos de la ecología de paisaje que pasamos a un inicio, ¿no? La matriz, que es el elemento predominante, las diferentes manchas, perdón, los diferentes mosaicos, entonces hay diferentes áreas que tienen un uso múltiple, los corredores y, bueno, los senderos que pueden ser una infraestructura que contribuyen para eso, que contribuyen para la conectividad, pero también pueden ayudar a fortalecer las organizaciones, sean ONGs, asociaciones, iniciativas de turismo de base comunitaria y la propia gestión de las áreas protegidas. Entonces, aquí hay otro diagrama y también cómo esto puede resumir cómo los senderos pueden funcionar como un elemento de conectividad dentro de paisajes multifuncionales, fortaleciendo la gobernanza, el acceso para la conservación y la integración entre áreas protegidas, comunidades y corredores ecológicos. Aquí hay un zoom a esa imagen que después lo vamos a ver en la parte final. Y eso, conectando senderos con conectividad. Y ahora ya pasar a la parte de cómo gestionar la conectividad en escala de paisajes, ¿no? Aquí hay una foto que es bastante interesante de cómo diferentes articulaciones pueden lograr crear, por ejemplo, un viaducto de fauna para que hayan cruces de fauna. Hay poquísimos ejemplos de estos a nivel global. La mayor parte están concentradas en países del norte global. Pero en América del Sur ya hay algunos ejemplos en Brasil, hay iniciativas en Chile y Argentina de cruces de fauna de esta dimensión, pero también hay que considerar que pueden haber cruces de fauna un poco más simples. Pueden ser una cuerda con una cuerda o una pequeña escalera entre dos árboles que cruzan una vía que no es tan transitada y puede ser utilizada para el cruce de pequeños mamíferos o incluso aves que mantienen una estructura, ¿no? Entonces,
Eh, Solamente un minuto aquí. Bueno, ya para ir cerrando la presentación, hay diferentes modelos que se pueden adoptar para gestionar paisajes en grande escala. Pensé que esta imagen estaba en grande, pero bueno, después les vamos a compartir la presentación para que las vean de manera más detallada. Entonces, ya entrando a hablar de gestión y gobernanza compartida, entonces pueden haber diferentes estructuras y de vínculos entre comunidades, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales o nacionales, y cómo esto también se conecta con la parte de emprendimientos privados, entonces servicios de apoyo al turismo y la academia, ¿no? Entonces, es importante que hayan diferentes actores involucrados en la gestión de los senderos. Bueno, esto es válido para gestión de áreas protegidas, pero también es aplicado a los senderos. Es importante considerar todas las partes. Entonces, este es algo que ya vimos en las clases anteriores sobre gestión colaborativa y, bueno, los diferentes elementos de gestión, pero creo que es importante siempre retornar a eso. Entonces, hacer que los procesos de planificación de los senderos sean participativos y cómo eso influye en el proceso de diseño e implementación, cómo eso también se relaciona con la operación, con el mantenimiento y el monitoreo de los senderos, y siempre estar en constante proceso de adaptar lo que se hace y mejorar los procesos, ¿no? Entonces, este es el ciclo de gestión adaptativa que ya lo compartimos en el webinar anterior. Para quienes no estaban, el webinar está disponible en nuestro canal en YouTube donde hablamos un poco de manera más detallada sobre el proceso de gestión adaptativa, pero siempre es importante recordar estas fases, ¿no? Planificación, diseño, mantenimiento, monitoreo y adaptación. Y siempre retornando a lo que hablamos en un inicio, ¿no? Los principios de buena gobernanza, hacer que el proceso sea participativo y distribuir los beneficios entre las partes, porque muchas veces las iniciativas pueden ser lideradas por una ONG en un periodo, pero la ONG tiene la capacidad de ejecutar y de hacer el mantenimiento por un periodo, después se acaban los recursos y muchas veces la iniciativa pierde los actores que estaban involucrados pierden motivación. Entonces es importante que las comunidades beneficiadas, los actores públicos, sean gobiernos locales o gobiernos nacionales, o sea, la gestión de las protegidas estén involucradas desde el proceso de planificación. Todas estas acciones sean coordinadas. Entonces, en senderos que están en diferentes categorías de áreas protegidas o diferentes áreas. Por ejemplo, hay senderos que cruzan bosques protectores y después se conectan con un parque nacional, por ejemplo. Si no hay coordinación entre los actores del Parque Nacional y los actores que están involucrados, sean comunidades, ONGs o asociaciones que están implementando esos senderos, si no hay coordinación entre las dos esferas, entre las dos esferas, no es sostenible a largo plazo. Y eso se conecta también con la sostenibilidad financiera, ¿no? ¿Cuáles son los recursos? Tanto la sostenibilidad financiera, pero la sostenibilidad del punto de vista de la gestión. Entonces, ¿cuáles son los recursos disponibles del punto de vista financiero, pero también del punto de vista humano? Y en ese sentido hay que considerar no solamente los actores locales, pero las instituciones. Entonces, hay ONGs, hay un GAT que está involucrado. ¿Cómo hacemos que un gobierno local se comprometa más allá del periodo de gestión? Porque en diferentes contextos hay periodos de gestión que son de 4 años y después se cambian las autoridades y los compromisos se pierden. Entonces, ¿de qué manera se vinculan estos actores para que los proyectos sean sostenibles? Y junto con eso está el monitoreo y la gestión adaptativa, ¿no? Eh, Aquí hay diferentes ejemplos. Estos solamente son unos ejemplos de cómo esto funciona en algunos contextos. Aquí hay el ejemplo de el Sistema Nacional de Senderos de Estados Unidos, en que hay diferentes articulaciones en escala nacional, regional y local.
y hay una división de funciones, de roles entre las diferentes entidades. Y bueno, depende mucho de cómo están estructuradas las alianzas. Aquí hay algunos ejemplos, entonces puede haber una red nacional de senderos, puede haber una red local, diferentes alianzas entre los socios y esto ocurre de diferentes maneras, tanto cuando pensamos en la gestión de áreas protegidas como en la gestión de senderos. Pero aquí quería compartirles un modelo que es bastante interesante, que es de uno de los senderos eh, más antiguos y también más utilizados a nivel global, que es este modelo de gestión cooperativa del Sendero de los Apalaches, que conecta diferentes actores, ¿no? Entonces, clubes de voluntarios locales, las agencias públicas y la organización que coordina ese sistema, ¿no? Que en este caso es una ONG. Aquí hay dos representaciones, una que es más antigua, otra que es más nueva, pero habla básicamente de cómo se hacen estos acuerdos. Entonces, hay un memorándum de entendimiento entre la ONG que coordina este sendero y los clubs voluntarios, y hay acuerdos de cooperación con la Agencia Nacional de Parques Nacionales y del Servicio Forestal, y hay acuerdos de servicio voluntario. Entonces, hay diferentes instrumentos legales que pueden ser desarrollados en cada contexto. Justamente antes de la clase estábamos en reunión con nuestros socios de Ecuador y estábamos hablando de un modelo de acuerdo de gestión compartida para senderos. Entonces, la idea es que todos estos acuerdos de cooperación, de entendimiento o de servicio voluntario, que aquí en este caso tienen estos nombres, puedan ser formalizados de alguna forma. Entonces, para tener compromisos a largo plazo. Entonces, ese modelo puede servir como una plataforma de gobernanza territorial que fortalece la infraestructura para la conectividad. También ayuda a tener mecanismos más claros de participación social, y también es una herramienta para la conservación con la participación de diferentes actores. Entonces, este modelo también es bien interesante porque muestra que la sostenibilidad de un sistema de senderos, de un sendero, no depende de una organización, sino depende de cuál es el conjunto de actores que se involucran. Entonces, redes de colaboración, acuerdos institucionales, la participación de las comunidades y cómo esto también se coordina en diferentes escalas. Aquí traje un diagrama que creo que nos sirve, y esto es válido tanto para la gestión de senderos como para el fortalecimiento de gestión de áreas protegidas. Entonces, digamos que aquí estamos, esto está aplicado a senderos, pero vale también para un sistema de áreas protegidas. Entonces, un sistema de áreas protegidas, pero ahora nos enfocamos en senderos. Entonces, un sistema de senderos que busca una red continua y resiliente de senderos de gran recorrido que conecta paisajes, comunidades y oportunidades. Eso es una visión amplia, pero veamos cómo eso se aplica a un nivel nacional, regional y local. Entonces, veamos a nivel local, hay una gestión local y participación comunitaria. A nivel regional, se articulan estos actores de manera en que haya una visión común a partir de un corredor, por ejemplo, y a nivel nacional, cómo eso se coordina con las autoridades del ministerio y con las directrices de conservación a escala internacional también. Eh, Cuando pasamos al nivel de implementación, entonces ya hablamos del círculo de planificación, implementación, monitoreo y adaptación. Y esto es válido para la infraestructura, como esto se conecta también con la gestión de riesgos, monitoreo, las actividades vinculadas de conservación, que pueden ser procesos de restauración o iniciativas sostenibles como agricultura. Entonces, diferentes abordajes que se pueden integrar en escala de paisajes, y dentro de los socios y aliados hay que considerar la participación de todos estos, ¿no? Desde las comunidades, las ONGs, el sector privado, en el caso de senderos, el sector de agencias y operadores de turismo. Y también es muy importante siempre tener el contacto con la academia, centros de investigación, porque mientras mejor sea el monitoreo, más sostenible
son las prácticas de adaptación y cómo esto de nuevo retorna a la planificación y a la implementación de infraestructura. Y también las instituciones públicas y otros actores, ¿no? Eh, Aquí está un zoom de la imagen. Después les vamos a compartir esta presentación, entonces pueden darle una mirada más detallada. Pero la idea es articular el nivel de la visión con el nivel estratégico, cómo esto se articula con la implementación y cuál es la necesidad de desarrollar diferentes alianzas para que estos proyectos sean sostenibles a largo plazo. De manera práctica, hice aquí un diagrama, por ejemplo, de cómo está el proyecto que estamos implementando en Ecuador. Entonces, en este momento tenemos 6 socios. Está Altrópico, la Universidad San Francisco de Quito, la Federación de Centros Agua del Ecuador, Cordillera Tropical, Sur Silvestre y Richarina. Son socios de Senderos Panamericanos. Y una propiedad emergente de esta sociedad es la red de Senderos de Ecuador, que es algo que está en este momento en desarrollo a partir de la asociación de todos estos, con implementación a los 2 corredores. Pero los proyectos de cada uno de estos socios, si no están articulados con las iniciativas que se están llevando a cabo en el corredor Aguacota-Cachilinizas o en el corredor Sangay-Peucarpus, eh, tal vez ¿cómo hacemos con que estas iniciativas sean sostenibles a largo plazo? Entonces, esto depende de los socios que tiene cada uno de los actores. Entonces, ¿cuáles son los socios que tiene Altrópico, por ejemplo? Y tal vez sean los mismos socios o alianzas que tienen la FECA y la universidad, porque todos están en el mismo corredor. Y lo mismo para el sur. Entonces, ¿cómo hay una articulación de los socios y cómo eso se articula a la visión? Y ahí eso también se articula en otro punto de vista con la visión que tiene el financiador, que en este caso es el CPF y está siendo coordinado por Senderos Panamericanos, pero la idea es que para que el proyecto sea sostenible no puede depender de una sola organización. Entonces la idea es que haya una visión compartida, que en este momento yo entiendo que es la red de Senderos de Ecuador, que es algo que se está creando en este momento, y es algo compartido, no depende de Senderos Panamericanos, no es algo que solamente participa los socios de Sangay Carpos o los socios de Aguacote Cachulinizas, sino es algo que se construye de manera colectiva y hay una visión en escala de paisaje para que esto tenga una sostenibilidad a largo plazo. Y bueno, todo esto depende de la participación pública y por eso siempre desde un inicio del proyecto hemos estado reforzando eh, todo ese proceso, ¿no? Desde informar, consultar, involucrar, colaborar y empoderar. Esto es algo que vamos a ver y, bueno, que hemos estado viendo a lo largo de todo el proceso, pero la participación pública en estos diferentes niveles, ¿no? Desde acceso a la participación, a la información, la consulta y la participación efectiva. Y bueno, ya para finalizar, me extendí un poco más de lo que habíamos planificado. Pero comenzamos con definiciones y creo que es importante cerrar con propuestas, con estas propuestas y con una visión común. Entonces, nosotros entendemos los senderos como una herramienta para la conservación. Entonces, como corredores de senderos para la conservación, sería como una interpretación más amplia de un corredor de sendero que incorpora una zona adicional de hábitat de impacto y del paisaje adyacente en ambos lados del trazado del sendero, gestionado con fines de conservación y conectividad. Entonces, un corredor de senderos para la conservación funciona como un corredor de biodiversidad y o climático, proporcionando espacio para franjas naturales y zonas de amortiguamiento que permiten el desplazamiento de diversas especies, incluida flora, favoreciendo el cambio de sus rangos de distribución en respuesta al cambio climático. Entonces, a veces parece muy abstracto esta definición, pero es importante tener estas definiciones y cómo esto se articula a los esquemas que hemos estado compartiendo. Y pensando en una red más amplia, no en una red de senderos. Puede ser un sistema de corredores, de senderos o rutas recreativas que contribuyen a los objetivos de las redes ecológicas. Entonces, un sistema de hábitats núcleo conectados mediante corredores restaurados
y mantenidos para conservar la diversidad biológica en sistemas que previamente pudieron haber estado fragmentados. Entonces, la idea es que los senderos conecten las áreas protegidas conservadas, conecten las iniciativas de los socios que están en diferentes KBAs y contribuyan tanto para la conectividad como para el fortalecimiento de la gestión de las áreas, ¿no? Entonces, el resultado esperado de todo esto es tener una mejor planificación en escala territorial, tanto del punto de vista de conservación como de la recreación y turismo, la protección de la biodiversidad a largo plazo, la articulación institucional y participación local, y que esto sea sostenible de manera sostenible del punto de vista ambiental, social y económico y de gestión a partir de los modelos de gobernanza que se están creando a partir de las alianzas en cada uno de los corredores y que este proceso sea resiliente ante los efectos del cambio climático, que es uno de los mayores desafíos compartidos que tenemos, ¿no? Entonces, con ese diagrama y tal vez con estos conceptos, quisiera cerrar mi presentación bueno, más bien abrir para comentarios, dudas, preguntas si es que creen también, eh, dejar más claro algún concepto que haya pasado muy rápido. Entonces, eso. No sé si hay comentarios aquí en el chat o, bueno, pueden levantar la mano también y dejar algunos comentarios. Aquí hay una pregunta en el chat de Darwin. ¿Qué implica los acuerdos de colaboración? Incentivos por conservación, investigación, gestión compartida. ¿Se monitorea el cumplimiento de compromisos asumidos en los acuerdos? Yo creo que es una pregunta muy buena, Darwin, y creo que ya se responde en sí misma, ¿no? Entonces, un acuerdo de colaboración puede ser muy grande, puede integrar todo eso, puede haber incentivos para la conservación, un plan de investigación, definir roles y funciones, responsabilidades de la gestión compartida, pero también incluir monitoreo. Entonces, estos acuerdos de colaboración pueden ser de diferentes niveles de ambición, ¿no? Puede ser un acuerdo para la gestión de la infraestructura física de un sendero, que es solamente ir, mantener y limpiar los drenajes, hacer algunas actividades con voluntarios, que eso es más simple, pero también puede involucrar un proyecto de conservación y de investigación a largo plazo. Entonces, depende del conjunto de organizaciones involucradas, ¿no? Y de las capacidades que cada una de las organizaciones tiene para garantizar que se cumplan esos acuerdos. Entonces, depende mucho del contexto y de las capacidades de las partes. Pero es más que todo como un acuerdo donde se dejan los compromisos y se implementa un sistema de monitoreo de todo lo que se está proponiendo en cada acuerdo. No sé si respondió bien. em, o también si quieres hablar, puedes hablar que tal vez dejas más clara la pregunta. ¿Más preguntas, comentarios? Voy a tomar un poco la palabra para darle un poco de espacio a César, que tome un poquito de agua. Muchas gracias, César, por la presentación. En absoluto, el tema de gobernanza tiene muchos ejes en el tema ambiental y mientras más específico lo ponemos, también vamos a ver cómo se articula con ese paraguas grande que es el manejo de espacios naturales, ¿no? No tenemos preguntas en el chat por el momento. Eso es una buena señal. Quiere decir que la presentación fue muy bien explicada. Por otro lado, les mencionamos que no necesariamente pueden ser preguntas, pueden ser aportes también. Alguna duda en territorio que ustedes tengan que realizarlo. Tenemos unos minutos para poder aterrizar en ciertas ideas que quizás estuvieron un poco más eh, complejas o que queremos ahondar más, les invitamos para esto. Sin embargo, quería recordarles que en el chat está el registro, por favor, para que puedan registrarse, además de
En nuestras links de las redes sociales que Sebas, tenemos ahí en te corto un Instagram ratito. y Por favor, solo las ¿ok? personas que no se han registrado, los que no llenaron el formulario, porque luego se repiten los datos pues dos veces, un poco más complicado sistematizar. Les voy a dejar de nuevo. Si ustedes ya se han registrado, porfa, no ignoren el formulario, pero en caso de que no lo hayan hecho, les agradeceríamos. Ahí les mandé el mensaje para que estén pendientes quienes no se han registrado. Genial, Ramiro, muchas gracias. Y no se olviden que en nuestro canal de YouTube también hemos puesto aquí las dos últimas sesiones que tuvimos en enero y esta sesión también va a estar subida en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan poder escucharla cuando ustedes estén. Tenemos una pregunta, César, que menciona Caoba de Monte. Dice, yo quisiera que puedan aclarar un poco más lo que significa la franja de borde. Perfecto. Bueno, voy a compartir mi presentación de nuevo, que creo que queda un poco más claro. Y bueno, también invitarles, si es que no tienen dudas o comentarios, también pueden compartir experiencias que tengan en diferentes contextos. Entonces, yo compartí un ejemplo de los socios que salvemos el río Coney, que es un ejemplo, pero igual pueden compartir otras experiencias también que es interesante saber cómo eso funciona o no funciona a veces muy bien en otros contextos, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta del chat está relacionada al efecto de borde. No sé si todos ya ven mi pantalla, creo que está cargando. Bueno, el efecto de borde son los cambios que ocurren en los límites entre ecosistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de los elementos centrales, que básicamente son tres, ¿no? Las manchas, la matriz y el corredor que creo que quedan más claras en esta imagen. Entonces, la matriz es el paisaje de manera más amplio, las manchas pueden ser las áreas conservadas o fragmentos forestales, y los corredores son las líneas o, bueno, lo que conecta una, dos o más manchas. Entonces, el efecto de borde ocurre en todas las áreas naturales. Eh, y está aquí destacado en naranja en este dibujo, ¿no? Entonces, son los cambios que pasan alrededor de un área. Por ejemplo, pensemos en un área del tamaño de una cancha de fútbol. Entonces, el efecto de borde va a ser todo el impacto alrededor de esa área. Entonces, puede ser una zona con mayor temperatura, una zona que es más sensible a una invasión biológica o a la propia perturbación humana. Entonces, si es que estamos trabajando con un área del tamaño de un área protegida, pueden ser todas las presiones antrópicas, de presión urbana, incluso la casa, diferentes formas de presión que dejan que estas zonas alrededor sean más sensibles de impacto en relación al impacto a la biodiversidad. No sé si queda más claro. Y bueno, puedo ver en el caso de estas áreas, bueno, aquí voy a compartir de nuevo mi presentación, que tal vez en esta imagen hay otro ejemplo. Em, Creo que ya ven mi presentación, ¿no? Entonces aquí Sí, puse diferentes ejemplos de diferentes categorías de las protegidas. Entonces, Parque Nacional, área de conservación privada, aquí digamos una reserva de biosfera. Entonces, el efecto de borde es todo lo que pasa aquí alrededor del área protegida, pero no necesariamente puede ser de una área protegida, puede ser todo lo que pasa alrededor de aquí de un área que está relativamente conservada. Entonces aquí tenemos el río, que en este caso sirve como un corredor natural, y aquí alrededor hay una matriz de un mosaico de diferentes áreas con plantaciones, pero hay diferentes iniciativas. Aquí hay una zona que es medio urbana que tiene un impacto alrededor del Parque Nacional, entonces probablemente aquí hay gente que entra a cazar o hay actividad de expansión de la zona urbana o presión agrícola. Entonces, todo eso es el efecto que sufren las áreas de borde. No sé si queda más claro. sí, muchas gracias. Ok. César, tenemos otras consultas.
una consulta de Vero Bojorque. Ella menciona que, bueno, no es una consulta, más bien un aporte, que este tema de senderos es muy importante y es oportuno articularlo con otras instituciones de gobierno, como el MAGAP, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería acá en Ecuador, porque tiene gran incidencia en territorio y llegada con los productores. Son actores claves para la conservación, ayudan o deberían ayudar también para que la frontera agrícola no continúe, no aumente y que respeten espacios protegidos y crear estos conectores con sistemas agroforestales y silvopastoriles. Es un aporte muy oportuno realmente en tema de cogestión, por eso el tema de gobernanza que mencionaba César. Hay una pregunta también de Osvaldo que menciona en qué fase está el vínculo de Sur Silvestre y Richarina con los actores locales en miras de la construcción de la propuesta de intervención. Eh, Quizás si me permiten, no sé si Osvaldo está ahí y más bien le podemos dar la palabra y él puede mencionarnos directamente esta pregunta para poderla contestar con mucho gusto. Sí, bueno, yo puedo ir tal vez comentando en relación a lo que dice Vero. Creo que Osvaldo está con el micrófono y cámara dañada. Pero bueno, en relación a lo que mencionó Vero, con las diferentes instituciones y gubernamentales y, bueno, diferentes formas, ¿no? Tanto de gobiernos locales como a nivel nacional. Eh, Hay diferentes instituciones involucradas en la planificación de la conservación y del uso público. Por ejemplo, para crear un área protegida hay diferentes fases, ¿no? Primero se ve con las comunidades, después se hacen consultas públicas, después eso avanza en diferentes esferas de gobiernos para crear el área protegida. En el caso de senderos, la capacidad de incidencia es un poco más restricta a las autoridades del área ambiental y de turismo, pero totalmente hay una incidencia sobre otras instituciones, ¿no? La parte de energía es algo que ahora con la fusión del Ministerio de Energía y Turismo en Ecuador es algo que está vinculado a la parte de producción. Bueno, producción de energía, ¿no? SEOs. Pero bueno, es importante considerar todos los tipos de uso de uso del territorio para diseñar un sendero, ¿no? Entonces creo que es muy válido el comentario, incluso también considerar las contribuciones de los senderos para la salud y el desarrollo deportivo. Entonces, en algunos casos, bueno, pensando en la salud, es cuál es el impacto del contacto o la importancia del contacto con áreas verdes y áreas naturales para la salud física y mental de los seres humanos. Y en el caso del deporte, lo mismo, la recreación al aire libre son otras áreas que deberían involucrarse. Y bueno, estamos en ese proceso en algunos otros contextos de tener una participación más fuerte del área de salud, deporte, pero siempre considerando las otras, eh, las otras necesidades de agricultura, energía, producción, que a veces están en el otro lado del espectro para diseñar intervenciones de este tipo, ¿no? Entonces sí es importante tener una visión más holística del todo. Em, y en relación al vínculo de Sur Silvestre y Charina, no sé, tal vez nuestros amigos que están aquí en la llamada pueden ayudarnos a responder, pero la idea es que ellos están trabajando en la cogestión de uno de los senderos de manera resumida. Sí, creo que Osvaldo tiene su micrófono dañado. Solo por darles como antecedente y de manera complementaria, si me permite, César, un sendero que está en la parte del sur del país, que justamente hay una cogestión entre los dos socios que tenemos del proyecto, Richarina y Sur Silvestre. Es el sendero del Padre Albino, está más de 60 kilómetros y atraviesa en su mayoría el Parque Nacional Río Negro Sopladora. En este caso, ustedes pueden ver un caso muy,
muy puntual sobre el tema de intervención de un parque nacional, que es el gobierno, una sociedad civil que está tanto en diferentes provincias, Azuay y Morona Santiago, organizaciones, ONGs no gubernamentales, academia también, entre otros. Entonces, es muy oportuno ver de qué manera se puede articular estas estrategias que se expusieron hoy en función de crear esta gobernanza puntual del territorio, ¿no? Hay otra consulta que nos hace también una persona sobre que participó, Fanny, que participó desde enero, en enero, nos menciona sobre los certificados que se iban a entregar. Sí, estamos justamente preparando todo este material. La idea es que sea un aprendizaje continuo y en función de eso nosotros entregaremos esta información a los correos que están registrados. Muchas gracias, Fanny, por eh, poner esta observación dentro del chat. No sé si tenemos alguna otra consulta más respecto al tema de gobernanza de la conectividad. Respecto a alguna pregunta puntual, ok, hay una pregunta justo. Dice, en el tema de senderos en áreas privadas destinadas hacia el ecoturismo, ¿pueden ser consideradas dentro de los incentivos mencionados? ¿Se debe presentar un proyecto unilateral o debe ser por asociación? En el caso que mencionó, la finca a la que represento está dentro de un área de conservación, no es un parque nacional, por lo que tenemos áreas fragmentadas por agricultura, ganadería e inclusive minería. Tenemos vertientes de agua y áreas de bosques circundantes que se considerarían vírgenes, pero que están en riesgo. ¿Hay alguna manera de aplicar los incentivos o también gestionar la conservación ambiental para desarrollar de mejor manera el proyecto de senderos? Nos escribe Cristian Sandoval. César. Muchas gracias por la pregunta, Cristian. Y bueno, creo que es bastante interesante porque hay diferentes mecanismos de financiamiento, ¿no? Generalmente las diferentes formas de financiamiento son, es más fácil de acceder a las formas con personas jurídicas. Esto significa asociaciones, ONGs, gobiernos locales que pueden acceder a diferentes fuentes de financiamiento. Eh, la recomendación general sería estudiar cuáles son las ONGs o organizaciones o asociaciones que ya trabajan con el área ambiental o de turismo, de planificación en la región en la que se encuentran, Cristian, y en qué área de conservación, bueno, cuáles son las instituciones que ya están trabajando dentro de esa área de conservación, porque a partir de ellas se pueden buscar diferentes mecanismos de financiamiento, ¿no? Hay donaciones internacionales, hay programas de incentivos locales, hay pequeñas y grandes donaciones, pero el acceso a cada uno es por diferentes caminos, ¿no? Hay generalmente en áreas privadas los mecanismos de financiamiento son un poco más limitados, no significa que no existan, pero tal vez sí son un poco más limitados, pero la idea sería que contactes a las organizaciones que ya están trabajando en el territorio donde tú te encuentras y ver cuáles son las posibilidades de contribución en relación a la planificación turística y al desarrollo de senderos. Eh, por nuestra parte, nosotros tenemos el material técnico, que eso se lo puede disponibilizar, que es una base que es de acceso libre y puede ser implementado a partir de diferentes iniciativas. Y bueno, hay diferentes ejemplos en otros proyectos que se pueden crear asociaciones que tengan intereses alineados, pero hay que considerar también el contexto más amplio, ¿no? ¿Qué es lo que ya se está haciendo en cada territorio y cómo se puede vincular a los actores con esas iniciativas, ¿no? Entonces, eso es muy específico dentro de cada territorio, ¿no? Y bueno, lastimosamente hay algunas áreas que son priorizadas por diferentes donantes, ¿no? Entonces, también hay que estar atentos a eso y eso a veces es un poco desigual dependiendo de de la región de cada país y cada municipio. Muchas gracias, César. No vemos otra pregunta. Solo quisiera como aportar un poco más también a la última consulta, si me permiten.
Tenemos ejemplos muy puntuales, como menciona César. En Ecuador, puntualmente, en las áreas protegidas, se manejó por mucho tiempo un tema de gobernanza solo puntual del área protegida como destino, en el cual se creaban consejos consultivos, donde la persona, digamos, que lideraba era el área protegida, pero alrededor de ellos estaban muchos actores locales. Es decir, que enfocado en turismo. Si el turismo tenía que manejarse de mejor manera, no era solo propiedad del área protegida, sino más bien de todos los actores, guides, operadores turísticos, actores locales, proveedores de servicios, sector privado. Y esto fue un ejemplo, digamos, muy bueno en ciertas áreas protegidas sobre el tema de gobernanza puntual. Esto busca, en esto, en cambio, ser mucho más largo, lo cual es una gran oportunidad que se puede realizar y la idea es ver de qué manera se conecta a actores locales en este propósito, ¿no? De gestión compartida, no de una infraestructura física, como decía César, de un lugar delimitado, sino más bien de una oportunidad para proteger la conservación a través de las varias actividades que pueden realizar actores dentro del mismo. Entonces, eh, César, muchas gracias por la presentación. Como les dije a todos, esto va a estar subida esta semana. Tenemos que procesar toda la información. De todos modos, dejamos las redes sociales. Pueden ustedes contactarnos también ahí a través. Dejamos el correo de César también en el caso de que se tenga alguna pregunta puntual o para el equipo. Solo recordarles que este proyecto que es en Ecuador trabaja bajo cuatro componentes importantes que lo que buscan es el fortalecimiento del ecoturismo en 6 KBAs en este momento, que tenemos 2 corredores, en planificación, en construcción y mantenimiento de senderos, en fortalecimiento de capacidades, en interpretación ambiental y monitoreo, lo cual permite que de alguna forma creamos una base oportuna por primera vez, digamos, con las bases en Ecuador, y confiamos que los actores puedan sumarse más a estas iniciativas. Así que muchas gracias por participar en esta sesión que tuvimos. Se ha extendido un poquito más, pero creo que es súper oportuno y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que siempre tenemos noticias de más cosas que se hacen en territorio y esta esta sesión es parte de las sesiones de formación continua que procuramos tener durante el proyecto y que la mayoría estamos procurando que sean de manera abierta para todo el público. Así que eso por parte del proyecto en general y le doy la palabra a César para que pueda despedirse como el expositor, como nuestro expositor el día de hoy. Muchas gracias, Sebas. Bueno, muchas gracias igual a todas y a todos por quedarse hasta aquí, por invertir el tiempo aprendiendo un poco sobre gobernanza y gestión compartida. Y bueno, como dice Sebas, esta es una parte del ciclo de talleres, masterclass, workshops que estamos dando. Los otros dos acabo de mandarles el acceso a nuestro canal de YouTube. Y bueno, con la lista de emails que tenemos de todos, también les vamos a enviar material complementar, la presentación y algunos materiales que fueron mencionados en la presentación para que tengan acceso. Y bueno, muy feliz de tenerlos todos a lo largo de toda la jornada. Y eso, que tengan una buena semana, una buena tarde.